Como les dije, aquí está con nosotros el ministro de Energía y Minas, don Antonio Isa Conde. Y arranquemos de una vez con esta conversación, pero después que recibamos el café Santo Domingo, porque aquí no se puede hablar si no llega el café Santo Domingo. Nuestro patrocinador, Kenia, está ahí todos los días con nosotros en nuestro café Santo Domingo, ¿verdad, Kenia? Gracias a Indubán, a Industrias Banilejas, que patrocina, ojalá. Y entremos en materia de una vez, señor ministro. Mis queridos, cuando yo vengo aquí es a tertuliarme. A tertulia. Sí, hombre, sí. Pues comencemos la tertulia. Mire, nosotros quisiéramos saber su parecer sobre muchas cosas. Por ejemplo, esta visita del presidente de la República a Estados Unidos, la presencia china en la República Dominicana, toda una delegación enorme que acaba de llegar a la República Dominicana, que está aquí también. Y bueno, son muchos los temas, porque podemos saber, es decir, la República Dominicana está en este momento en un lugar importantísimo en las relaciones internacionales, indudablemente. Y eso pues quiere decir muchas cosas. Indudablemente. Si uno se acuerda lo que ocurría aquí hace 15 o 20 años, que estábamos totalmente aislados, no íbamos a nada. El mundo ha cambiado, nuestra economía ha cambiado. Nosotros tenemos necesariamente que mantener relaciones y vínculos con la mayor parte de los países del mundo, sobre todo con aquellos que tenemos mayor cercanía y además lo que ofrecen un potencial grande para nuestra exportación. Entonces, estamos hablando de quizás dos de las potencias más grandes del mundo, no solamente económicamente, sino de lo que puede representar para el mercado. Ya el mercado norteamericano es algo, es nuestro principal socio comercial, pero además la cantidad de dominicanos que está ahí, yo creo que la provincia más grande nuestra está en Estados Unidos. Es nuestra segunda gran provincia. O sea que tenemos que prestarle una atención muy particular, estar atentos de lo que ocurre allí, porque cualquier cosa que ocurra allí nos afecta a nosotros. Pero seguramente ellos también tienen que estar atentos a lo que ocurre con nosotros, porque este paísito, enclavado en el mismo trayecto del sol, tiene mucha importancia hoy día. No solamente por su localización, sino por el ejemplo que significa a nivel de el desarrollo que se está produciendo, aún con las limitaciones que todavía tenemos y que tenemos que superar. Pero nuestro país está a la vanguardia dando un ejemplo de que las cosas en estos países pueden mejorar y pueden mejorar mucho. Y yo creo que aislarnos nunca será la política. Ahora lo que nosotros tenemos que mantener como país nuestra dignidad, nuestros principios y sobre todo pensar en nuestros intereses. Ahora, sabiendo que hasta eso tiene una limitación, porque cualquier relación con cualquier país tiene que hacerse sobre la base de ganar, ganar. Tú no puedes aspirar a mantener relaciones de ley del embudo. Nosotros el propósito principal que debemos tener con estos países es tratar de lograr una balanza comercial lo más equilibrada posible. Ministro, y a propósito de eso mismo, sabemos que a Donald Trump de alguna manera las cosas le están saliendo bien en el sentido del crecimiento económico. La economía norteamericana se ha reactivado, ¿hasta cuándo? Vaya. Pero, ¿en qué medida es en esa relación comercial que tenemos con los Estados Unidos, provechosa, sin duda, en qué medida el crecimiento económico de los Estados Unidos se traduce en demanda de energía o de derivados, o minas, o todo lo que es usted? Pero sobre todo lo que nosotros tenemos que pensar es que tenemos que aprovechar más ese crecimiento, porque se está generando una demanda y nosotros tenemos que suplirla. Y no pretender suplirla solo de lo que tradicionalmente hemos ofertado a Estados Unidos. Para mí, el incremento de la oferta exportable dominicana es clave, pero tiene que ser una oferta exportable de calidad. De ahí la importancia que se le está dando ahora en el gobierno a la innovación. Porque nosotros como economía pequeña
No podemos pretender competir con aquellos productores de volumen, de masa, sino tenemos que generar productos diferenciados que vayan a nicho específico del mercado. Y quizá uno de los mercados que tiene nichos más diferentes y a los cuales nosotros podemos tratar de arrancarle un pedacito es los Estados Unidos, por la diversidad de la gente que hay ahí. Yo no sé si en este programa he relatado una historia que me pasó. Un día en Nueva York estaba buscando una pieza de un carro y voy a donde la voy a comprar y al lado hay una tienda africana y yo soy curioso y me gusta la gastronomía y entré. Y me encontré con un estante lleno de una lata, hoja de yuca en salmuera. Hojas. Y yo lo único que pensé, pero aquí hay un mercado. en africana, en Nueva York nosotros estamos más cerca que África. Claro. Entonces, hay muchísimas oportunidades de negocio, pero que tenemos que innovar. Fíjate, gran parte de los productos que más vendemos en Estados Unidos son productos tradicionales dominicanos que tienen más de 100 años desarrollándose algunos de ellos y que han ocupado un espacio en el mercado a nivel mundial lentamente, sobre todo en los últimos años. Pero muchos de ellos han pasado a mano extranjera, porque es lógico, porque así es que se maneja la economía mundial a ese nivel. Pero nosotros tenemos muchísimos nichos pequeños del mercado que podemos ir hacia ahí, con productos innovadores. Con la visita sorpresa se han desarrollado en pequeña escala algunos productos innovadores. Tuve aceite de orégano, tuve picantes, cosas que van a nichos específicos que queremos. Pero nosotros podemos innovar muchísimo, tanto en software o con otras cosas de esta naturaleza. Podemos hacer muchas cosas innovadoras que vayan a, que en una palabra, diversificar los ofertas exportables de calidad, con innovación, es la clave de que nosotros podamos ir aumentando las exportaciones del país. Nosotros no podemos fundamentarnos solo en las exportaciones tradicionales. Tenemos que hacer un esfuerzo grande en ese sentido. Y hoy estamos en mejores condiciones que ayer para hacerlo, porque hay todo un espíritu. Por ejemplo, lo que se está haciendo ahora a nivel del Consejo Nacional de Competitividad, que comenzó hace mucho, pero que ahora ha tenido un impulso mayor, porque en la medida que el presidente se ha involucrado, la cosa ha asumido un nivel interesante. Pero claro que en esta época lo que se ha ido más bien es a temas de facilidad del comercio por parte del Estado. El Estado tratando de quitarse a sí mismo muchísimas trabas que impedían que las exportaciones se desarrollaran a un nivel importante y que le quitaban competitividad al país, porque mientras más tiempo está una mercancía en el muelle, tanto para entrar como para salir, eso es pérdida para el inversionista, y así muchísimas cosas que se han ido resolviendo. Además se han identificado productos importantes que podemos impulsar, y sobre todo ahora con este tema de innovación yo tengo mucha confianza de que ahí podrá surgir cosas interesantes. Incluso algunos secretos guardados que tenemos los productores dominicanos por ahí que nadie le ha hecho caso. Yo tengo confianza en eso, pero para mí el tema, que es un tema japonés que yo lo copié de Toyota, Kaizen, mejoría continua. Tú no puedes pretender, porque está haciendo una cosa bien, seguirla haciendo como la está haciendo. Trata de mejorar lo que está haciendo bien, porque ahí es que está el beneficio. Ahí es que está el rendimiento. El esfuerzo de nosotros como país tiene que ser a mejorar lo bueno. Comenzando por el claro, corrigiendo lo malo, pero es más fácil corregir lo malo que mejorar lo bueno. Cuando tú estás haciendo una cosa bien que te está dejando, tú pretender hacerla mejor, óyeme, es difícil. Incluso la ley del promedio, porque tú llegas a un momento que va mejorando, pero ya cuando tiene que mejorar ese último 5%, es más difícil. Pero por ahí es que tenemos que ir, y yo tengo confianza en que podamos hacerlo si tenemos esa visión. Hay muchas cosas que tenemos que manejar a nivel de mercado de trabajo. Es parte de lo que significa ir mejorando el modelo productivo. Porque fíjate, con todo ese crecimiento tenemos problemas serios a nivel de desigualdad.
hemos reducido la pobreza. Eso no es un cuento. Así es. Pero el problema que se ha puesto, que es más difícil, es la desigualdad. Porque tú puedes reducir la pobreza con una serie de acciones puntuales como las que están haciendo, la visita sorpresa, el trabajo con las pymes, etcétera, etcétera. Pero la desigualdad implica transformaciones en el modelo profundo, transformaciones estructurales del sistema productivo. Este tema que te estoy hablando de la innovación, si va acompañado de un desarrollo de una política de asociatividad que permita que más pequeños productores se integren a la cadena de valor, porque no lo pueden hacer individualmente. Entonces, para eso hay que desarrollar una cultura de asociatividad, hasta que se entienda que en la unión está la fuerza, que en la unión está la capacidad de mejorar nuestra tecnología, de acceder a mercados más interesantes, de promover nuestra oferta exportable. Entonces, con esa cultura de asociatividad tenemos necesariamente que desarrollarla si queremos lograr estándares mayores y mejorar las exportaciones, que es la clave. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo en nuestro mercado interno, que no hemos descuidado en nuestro mercado interno, en la calidad a veces que servimos, pero además que a veces no entendemos que tenemos que desarrollar la capacidad de compra de los dominicanos y dominicanas. Y para eso se necesita ver lo que implica el mercado de trabajo en la República Dominicana y cosas que hay que hacer, mentalidades que hay que romper. Porque aquí todavía subyace, sobre todo en el sector empresarial, en algunos sectores, esa visión de competitividad pura, que creen que la competitividad se basa en bajos salarios, en incentivos fiscales, en cosas de eso. Y no en lo que estamos hablando hoy, en innovación, en asociatividad, en creatividad. En darle más valor a cada uno de los eslabones de nuestra cadena productiva. Ese es el camino que tenemos que coger. Y ver que mientras más capacidad de compra tengan los dominicanos y dominicanas, más crecerá nuestro mercado interno. Y ese mercado interno tenemos que protegerlo y desarrollarlo paralelamente con las exportaciones. Porque incluso el laboratorio que te va a permitir competir en calidad es el interno. Y acuérdate que ya, o acordémonos, que ya nosotros no tenemos que competir con nosotros mismos. Hay un mercado abierto, global, tenemos muchos tratados comerciales y hay productos extranjeros que vienen a competir con los productos nuestros y que no han sacado del mercado, incluso muchos de ellos. Entonces nosotros tenemos que ver que esa competencia no es solamente para exportar, que no a nivel de mercado mundial, sino interno. Y hay que tomar medidas para desarrollar ese mercado, para preocuparnos de ese mercado y sobre todo para darle capacidad de compra a los dominicanos. Y tú sabes quién es que más ha hecho, y perdonen que me entienda, porque este es un tema que hay que hablar. Ahora que está la problemática de salario. Hay el salario real y el salario nominal. Salario nominal es lo que tú ganas, una cifra. Y el salario real es la capacidad que tú tienes de comprar bienes y servicios con ese salario. Y nosotros hemos aumentado el salario real en los últimos años por iniciativa del gobierno. Y la gente no se da cuenta. Porque cuando tú ves la tanda extendida, hay un aporte del gobierno al salario para el salario real. Si podemos mejorar el transporte, eso es clave. Cuando mejoramos la electricidad y la hacemos de mayor calidad, eso es aporte. Y mira, y ahí se están haciendo cosas que no son las que se ven solo en los centros urbanos. Lo que estamos haciendo en las zonas rurales, en materia de ofrecer energía donde no llegaba, por el trabajo, sobre todo, de la huerga. Cuando nosotros vemos, cuando tú montas una pequeña hidroeléctrica en una zona donde nunca ha habido electricidad, nunca. Yo me quedaba asombrado, porque no son zonas pobres, son zonas remotas, pero muchas de ellas no pobres, pero que su población, no obstante tener los medios de vida asegurados, porque la agricultura florece, todas esas cosas, los jóvenes se van, porque a los jóvenes no le basta eso, no le basta comer, no le basta alimentarse.
quieren tener acceso a otras Las luces cosas. de la ciudad. Ahora, desde el momento que tú tienes energía, yo fui un día a inaugurar una deshidroeléctrica y yo me quedé asombrado con una señora que decía que ya se iba a poder secar la cabeza. Pero tú te imaginas un estudiante con vela, Sí. porque no todos pueden comprar una planta. Ellos los dos estudiaron Entonces, con vela. cuando te digo esto, hay muchas cosas que están ayudando a aumentar el salario real de los dominicanos. Eso tenemos que continuarlo a toda costa. Eso no es dádiva. No. No. Tú le estás enseñando a la gente y dándole los instrumentos a la gente para su desarrollo, para su mejoría de calidad de vida. Entonces, los recursos que le entran a nivel de salario, a nivel de la producción, sea informal, porque aquí despreciamos a veces el trabajo informal y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque cuando tú desarrollas una zona franca que desarrolla trabajo formal, alrededor de ella se desarrolla un mercado informal importante de gente que se gana su vida trabajando, que compra productos industriales y ayuda a que se creen otros empleos formales, y ahí se está creando un círculo virtuoso, aunque se esté desarrollando la informalidad. O sea, que nosotros tenemos que ver nuestra realidad de la manera más objetiva posible y no satanizar cosas como esas, sino ver cómo podemos hacer que el trabajo informal se convierta en real y ver todo lo que puede producir esa informalidad a nivel de lo que serían los salarios formales y la producción del país. Así. A nivel normativo, ¿cuál sería nuestro principal desafío en el área, por ejemplo, de minería? En un momento en que estamos hablando, como usted señala, de innovación, de disrupción creativa, de cómo nosotros lo hacemos, como con un marco jurídico tal vez un poco anacrónico. Jurásico. Jurásico. Jurásico, Sí. porque eso no es anacrónico. Una ley de minas que tiene, óyeme, más de 40 años, en un momento donde cuando se hizo el impuesto sobre la renta de la minería era 40 y ahora 27, y cuando el dólar valía igual que el peso. Claro. Y cuando te ponen un impuesto, por ejemplo, para el carbonato cálcico o todo lo que signifique minería no metálica, de 10 centavos de peso, oye, ¿qué es eso? Nada. Entonces, eso solo te dice, pero además hay muchas cosas que tenemos que transformar. Porque la minería, si se hace de manera sostenible en todos los sentidos, medioambiental, económica y socialmente, puede ser importantísima para el desarrollo de este país. Si tú lo haces bien, este país podría saltar a la estratosfera a nivel de desarrollo, que no es crecimiento, es algo más, porque implica el ser humano y su presente y su futuro. Nosotros podemos cambiar, transformar eso, pero tenemos que tener instrumentos legales modernos. Por eso es que yo he sido un abanderado, una fiera casi, defendiendo el anteproyecto de ley de minas que está en el Poder Ejecutivo y que yo espero que salga lo más pronto posible. Pero estamos trabajando en otro proyecto ya prácticamente concluido que vamos a comenzar a socializar, que es un proyecto que trata sobre el uso y destino de la renta minera. Porque lo que es la industria de hidrocarburos, lo que es la minería, en una palabra, la industria extractiva en general, maneja recursos no renovables. Que cuando se agotan, si tú no manejas bien la cosa y tapas bien los daños que se produjeron, vas a tener problemas como país. Pero peor, no basta con que tú hagas bien tu cierre de minas, que palie los efectos medioambientales que la actividad pudo producir, si no utiliza esos recursos. Primero, garantiza que el Estado Dominicano reciba lo que tiene que recibir por un recurso no renovable, en primer lugar. Y después que el Estado, las municipalidades, use ese recurso a donde lo tienen que usar. Tiene que sembrar desarrollo con ese recurso no renovable. Y articularse Tú con los extraes planes. oro, plata, lo que sea, y tú tienes que garantizar que te ingrese y que eso se convierta en sembrar desarrollo. Hacer que ese dinero vaya a mejorar el acuífero, a que no se desperdicie tanta agua en el mar, a que hayan actividades productivas que garanticen el empleo aún
después que se acabe la actividad minera, porque sean autosuficientes y no dependan solo de la minería que se va a agotar algún día. Entonces, todo eso es pensando en grande, pensando en desarrollo, pensando integralmente. Cualquier actividad tiene que manejarse, productiva, tiene que manejarse integralmente. Si no lo hacemos, corremos el peligro de que dure poco. Entonces, de ahí es el carácter de sostenibilidad. Y para hacerlo sostenible tiene que manejarse responsablemente, pero con una visión de futuro, pensando en la gente, pensando en la gente. Yo, cada programa que voy digo que para nosotros es una responsabilidad el manejo medioambiental, pero para tú defender nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente, lo primero es disminuir la pobreza. La pobreza es el peor enemigo del medio ambiente, el peor enemigo. Entonces tú no puedes pretender defender el medio ambiente a costa de la gente, no, pensando en la gente. Y así lo vas a defender de manera sostenible, porque no va a haber un estado de necesidad. Tú puedes hacer todas las leyes de protección medioambiental, pero hay una ley de la naturaleza que está por encima de todo. ¿Por qué el sector la privado, ley ministro? de preservación del ser humano. Ministro, ¿por qué el sector privado, el empresariado dominicano, que ya tiene acumulada no solo capitales, sino experiencia y de hecho modernidad? Porque nuestro sector privado es un sector moderno, innovador y se va desprendiendo del paternalismo estatal y demás. Pero ¿por qué el sector privado no ha liderado ese proceso? Mira, hay un salto de lo que era el sector privado de antes. Yo que he tenido que lidiar con todo, con el viejo, entonces hay un cambio de mentalidad grande y esos jóvenes que están liderando ahora las empresas tienen otra mentalidad. Pero todavía queda el peso del pecado original. ¿Cómo se desarrolló el sector industrial? Con un nivel de proteccionismo absurdo, porque esa era la corriente y nosotros siempre nos seguimos las corrientes a nivel mundial, de la corriente para desarrollar el mercado interno, a costa de un proteccionismo enorme que le hizo perder competitividad a las empresas. Sustitución de importaciones. Pero lo que se desarrolló fue una industria de ensamblaje vulgar. Y ese ensamblaje a la larga no le añadía mucho valor a la cadena. Y desde el momento que se rompió que la economía se fue globalizando, y lo peor lo hizo sin habernos preparado, porque el paso debió hacerse en paralelo, no tiraron al agua sin saber nadar. Entonces primero había que enseñarnos a nadar, primero que había que romper con ese viejo modelo de ensamblaje que agregaba poco valor. Entonces lo que se hizo fue que se desarrollaron las zonas francas como un mundo aparte de la industria. Había dos sectores, uno en zona franca y otro el sobreprotegido. Y que incluso hasta la evasión de impuestos se convirtió en una norma casi ilegal, porque era imposible tú vender ningún producto con los aranceles que tenían. Hubo principios de capacidad instalada, que eso incluso se rompió cuando José Antonio y yo tuvimos en el ministerio, José Antonio Naro y yo en el ministerio, que era que si una empresa decía, no, yo tengo suficiente capacidad para suplir al mercado, a las otras que querían venir a competir no le daban los incentivos que planteaba la ley. Entonces se crearon monopolios ineficientes y el que quería venir a competir con ellos le estaba vedado. Así no. Entonces eso se rompió en esa época, pero no fue suficiente. Esa fue la cosa más injusta. ¿Por qué? Porque quienes manejaban el directorio eran los que tenían acceso al poder y controlaban el directorio, además. Y fíjate de a dónde surge la reforma arancelaria que no igualó. De Herrera. Un sector que surgió a la luz de la 399, un sector de ensamblaje, pero llegó un momento en que ellos eran pequeños y no podían accesar a las puertas o a los despachos que podían accesar los grandes.
y estaban en una condición de, o sea, a veces empresas iguales tenían incentivos diferentes. Entonces para ellos la igualdad era más importante que los incentivos y por eso fue que hicimos la lucha. En ese momento yo era dirigente de la asociación por la reforma arancelaria. Una reforma que nos midiera a todos con raseros iguales, sin incentivos. Pero ya hubo una industria que se desarrolló con esa mentalidad. Entonces tienen que cambiar las generaciones como están cambiando. Tienen que haber cosas como las que estamos haciendo ahora, que se entienda la importancia de la innovación, que se entienda la importancia de la asociatividad. Aquí se han hecho esfuerzos en el propio Consejo de Competitividad en el pasado por desarrollar clúster, que se juntaran los distintos eslabones de la cadena para ver si podían desarrollar capacidades, acceder a crédito, a información y a una serie de cosas. Pero de los clústeres que se crearon, subsisten 2 o 3. ¿Quién acabó con ello? El egoísmo, el individualismo. Uno de los peores enemigos que tenemos nosotros en el sector productivo es el individualismo, la incapacidad de asociarnos. Y por eso, una de las cosas que yo más valoro de las llamadas visitas sorpresas, que para mí son intervenciones para combatir la pobreza rural, pura y simplemente, es el desarrollo de la cultura de asociatividad en eso, de esos productores pequeños, pobres. Entonces, eso tiene un valor cultural que a la larga va a afectar positivamente y enormemente a la producción rural. Claro. Y sobre todo a nivel de los pequeños productores. Esos inventos de las cooperativas y de las cosas, eso en otros países del mundo funcionó. ¿Por qué no puede funcionar aquí? ¿Somos los dominicanos diferentes? No. Entonces es un problema cultural que tenemos incluso que ojalá que se pudiera en las propias escuelas enseñar que en la unidad está la fuerza. Ministro, hablamos de una nueva ley de minería, una nueva ley que está ahí. Bueno, usted Sí. en varios momentos se ha referido a ella, está esperándola con ansiedad. No, sí, y por una razón muy sencilla. Cuando se tiene mi edad, la relatividad del tiempo, que el tiempo es relativo, tiene un significado distinto que tiene para ustedes. Ya no es sobre todo para relativo, esta joven. ya el tiempo para es mí absoluto. Una hora tiene más significado que para él. Ya no es Ahora, relativo. y cuando me atrasan algo, una hora, un día, meses, Sí, claro. yo sencillamente me molesto. Y con esta ley yo estoy loco porque salga, porque ya me estoy molestando. Ya. Es el fruto de un consenso porque, no sé, a veces uno tiene la sensación en la República Dominicana de que las cosas como no se discuten a todos los niveles. Yo no veo la participación de las instituciones sociales, del pueblo en sentido general también en la legislación. Esta vez se hizo... Eso depende, porque hay dos, bueno, eso es un tema que yo puedo hablar con mucha propiedad, porque yo he estado ligado a todos los movimientos, a todos los diálogos sociales desde los años 85. He estado ligado incluso en posición de dirección en los últimos años, y puedo hablar. Nadie puede decir que yo no soy un hombre de consenso. Pero aquí hay una confusión, ahora en el gobierno sobre todo, que creen, tú tienes que hacer consenso, incluso con todos los sectores, para temas que rebasan la capacidad del gobierno, temas sociales importantes. Un tema como la energía eléctrica que atañe a tantos actores y a tantos sectores, tú tienes que buscar la manera de ponerlo de acuerdo. Pero en materia de regulación, tú lo que socializas. Tú no puedes consensuar. El Estado no puede perder nunca su poder regulador. Claro. Desde el momento en que tú tratas de consensuar regulado con reguladores hay un problema. Yo en mi empresa le decía a la gente de crédito y cobro, mira, cuando yo lo vea a ustedes dándose besitos con el departamento de venta hay problema. Hay problema. Entonces, así mismo, tú tienes que socializar, tú tienes que enriquecer oyendo los otros. Y ese proyecto se ha discutido, tú no te imaginas, con todos los sectores,
desde el 17. Ahora, ahí se manejan intereses que tú tienes que regular. Pero tú tienes que hacerlo pensando primero en el interés del Estado. Tú no puedes permitir que se siga explotando la minería, un recurso no renovable, y que el Estado no reciba lo que le tiene que recibir. Tú tienes que hacer ahora que el inversionista recupere su inversión, tenga ganancia, pero eso tiene que hacerse bajo una visión de ganar, ganar. Gana el Estado, gana el inversionista y gana la comunidad también. Sobre esa base es que se tiene que hacer, desarrollar cualquier industria como la industria extractiva, sobre todo que no son renovables. El oro, la plata, la caliza que tú salgas no vuelven. No son plátanos, no son guineos, no es cacao, no es café. Eso, si tú lo extraes, ya se perdió. O sea, tú no puedes permitirte el lujo de tener una empresa trabajando porque tomó una decisión gerencial de manejarse en pérdida o hacer inversiones para el futuro y que no aporte al fisco mientras está extrayendo el material. No, el material tiene que ser pagado a un precio módico, aunque si la empresa no tiene beneficio, no tuvo beneficio, pero tiene que pagar por su materia prima. Si fuera una fábrica de camisas que dijera, esta moda va a pegar, pero yo voy a trabajar 3, 4, un año con pérdida, pero tiene que comprarle la tela al suplidor. Entonces, bajo ese concepto es el concepto ganar, ganar. Una mina tiene que producir cuando se descubre, tú la explotas e inviertes, viene un inversionista, se arriesga, la descubre, es propiedad del Estado, pero como tú la descubriste, tiene derecho a explotarla, pero dame mi parte, pero recibe tú la tuya también y la comunidad también. Si esa mina no da para que tú ganes y el Estado y la comunidad ganen, déjalo ahí para el futuro, déjalo enterrado para el futuro. Y sobre ese carácter es que yo aspiro que se desarrolle la industria extractiva. Ahora vamos para petróleo y gas, que tenemos un potencial tremendo, pero eso lo hemos podido regular bien porque no había una legislación, hicimos nosotros las propias reglas. Ese modelo está sobre la base de ganar, ganar, y tú vas a ver el resultado que va a tener eso para el país. Don Antonio, mire, hay aprehensión en la ciudadanía en general, en tanto se entienden que hay actividades económicas que pueden resultar incompatibles. Estoy hablando de la minería, por un lado, y por el otro, del turismo. Igualmente hay quienes entienden que si se establece, por ejemplo, en el caso de Pedernales, digamos, un determinado potencial turístico con características que tomen en cuenta la fragilidad de aquellos ecosistemas y demás, paralelamente se tiene, incluso ya se tiene un tipo de extracción o de minería cielo abierto en esa misma región. ¿Qué medida ustedes están conscientes de que quizás haya que poner un stop absoluto a ciertas actividades como se hace en las cordilleras o como se debe de hacer en otros lados para preservar? ¿Qué es más importante, el caliche? Y hay caliche de Bávaro, o los hoteles de Bávaro y los turistas que no quieren venir a verse envueltos en la actividad minera. Señor, exactamente. Lo que he planteado es que la actividad tiene que ser sostenible, ambiental, económica y socialmente. Tú no puedes desarrollar ninguna actividad que sea económica si destruye el medio ambiente. Tú tienes que garantizar la preservación del medio ambiente. Habrá minas que tú no podrás explotar nunca, la tienes ahí. Quién sabe si en un futuro aparece una tecnología que te lo va a permitir. Pero hay otras que tú lo puedes hacer si la hace bien, si lo hace por el librito. Y uno de los grandes problemas que tenemos aquí es la desconfianza por una historia que tenemos, que ha desarrollado una cultura contra la minería, porque es que desde la época de los españoles, señores, ojo, y después las depredaciones de Alcoa, de Rosario, que no es lo mismo que ya tenemos ahí en Bari, pero
que eso dejó una herida en la población que utilizan los fundamentalistas, utilizan lo político para especular con ellos. Pero además hay otra, la permisibilidad de los funcionarios. Hay desconfianza, la gente puede creer, óyeme, sí, esto se puede explotar. Lo más racionalmente posible beneficia, e incluso puede mejorar incluso el acuífero, no dañarlo, etcétera. Pero te pregunto, ¿quién lo va a supervisar? Y ahí viene la desconfianza. Lo que pasa en de San los Juan, funcionarios, en cualquier sitio. Y para cualquier actividad, porque estamos hablando de la minería. Y lo que Tú pasa sabes en que es lo Marina- que más consume agua y más desperdicio de agua tiene el país, la agricultura. Sí. Tú tienes que regularla, desarrollar tecnología que te permitan hacerla más productiva y que le haga menos daño al medio ambiente. Pero cualquier actividad humana, cualquier productiva, es más, pasear en un bosque hace daño. Tiene que hacerlo con reglas. Pero esas reglas tiene que hacerlo la autoridad. Y la autoridad tiene que ganarse la confianza. Y la autoridad lo que ha hecho durante muchos años es alimentar la desconfianza. Entonces eso tenemos que ganarnos la pulso y se pierde fácil. Entonces ese es el esfuerzo por hacer cosas como esta, reglas, normas, que quiten la discrecionalidad a los funcionarios. Porque mientras tú tienes normas que difíciles de violar y régimen de consecuencia, porque ese es otro problema. Aquí hacemos muchísimas reglas. Miren, en materia de transparencia, ¿qué cosas no hemos hecho aquí? Como política, como normativas, como de todo. Hemos hecho una red tan fuerte, óyeme, que a los chiquitos les es imposible salir, pero los tiburones la saltan. Entonces lo que tú tienes que tener es un régimen de consecuencia. No, tú no haces nada con normas fuertes. No, tú tienes que tener normas que permitan fluir, pero un régimen de consecuencia que al que la viole le parte la cabeza. Y eso es lo que ha faltado. Esa confianza que la debe tener la autoridad. Aquí la politiquería se ha comido la institucionalidad de este país. Se están haciendo esfuerzos por mejorar muchas cosas, pero no son suficientes. Mientras no haya un régimen de consecuencia, difícilmente, por más buenas leyes que tú tengas, se van a poder implementar. Ahora, tú creas normas y las normas crean rigideces como esta, pero tú tienes que tener funcionarios que velen por el cumplimiento de la ley y gobernantes que desde el momento de que hay un fallo, sepa lo que hacer con ese funcionario, no importa que sea un hermano, un primo, su mejor amigo, el que colaboró más con él en la campaña, porque el Estado está por arriba, la visión con que se maneja el Estado tiene que estar por encima del humano, de las relaciones afectivas, de todo. Entonces, esto implica que nosotros necesitamos una institucionalidad política fuerte también. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es el ejemplo que estamos viendo de los partidos políticos en las instituciones? Un ejemplo pobre. Entonces, si nosotros queremos seguir creciendo y convertir ese crecimiento en desarrollo, necesitamos instituciones fuertes. Sin instituciones sólidas, un cambio de gobernante te puede cambiar toda la ecuación. Sí, señor. Un cambio. Es más, aquí tú lo ves, hoy lo ves, que el cambio de un ministro, de un director, te cambia la política. La continuidad de la política es la clave, por eso la importancia del pacto eléctrico, por eso la importancia de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero más que todo eso se necesita una ciudadanía vigilante y un sistema político de gente responsable que vigile la cosa pública. Y ese es el gran reto que tenemos ahora, de construir eso. Estamos todavía en construcción, en un periodo difícil, con muchas fallas, y yo creo que es hora de revertir la tortilla. ¿Y en qué quedó el pacto eléctrico? Ahí está. Está bien, Bien, gracias. Bueno, Está el bien, Estado gracias. está cumpliendo, pero Sí, como claro. yo he dicho, no es lo mismo tú cumplir de buena voluntad, tú bajas la pérdida de buena voluntad porque por instrucciones del mandatario, estás trabajando en eso. No es lo mismo tú hacerlo así que hacerlo porque en el pacto hay un régimen de consecuencias porque lo viola. Porque ahora se puede estar haciendo, pero hay un cambio de gobernante mañana y ¿qué te garantía tú tienes que esa política va a continuar? Ninguna. Sin embargo, perdón, el empresariado ha sido
coherente. Sí, sí, en este claro, caso. porque y el obstáculo no es ni el la gobierno clase ni política el empresariado. por miopía, la clase política por miopía, Por miopía. pero Exacto. ayudada por algo que tú dijiste, que yo te lo pongo con otra palabra. En este país hay gente que se alimenta del desorden, que se alimentan del caos. Ellos no quieren pacto, ellos no quieren reglas, ellos no quieren normas. Ellos quieren que la cosa siga por ahí. Tirar los dados porque de ellos nuevo. siempre se benefician. ¿Cómo tú le llamaste a eso? Le llamaste a la cultura Satánica. satánica. Sí, sí. Hay gente de cultura satánica Sí, señor. que sin querer se aíslan, están apoyando y no son conscientes muchos de los políticos que levantan la bandera contra el pacto de que le están haciendo al juego a esa clase. No se dan cuenta de eso. Y no se dan cuenta, y por eso le llamo miope, que mientras más arreglada tengan su casa, si usted tiene aspiraciones de poder, lo ideal sería que te entreguen la casa más arreglada, mejor amueblada, aunque no sea perfecta. Así. El pacto no es perfecto, pero puede representar algo mejor que lo que tenemos. Y eso es lo que los políticos tienen que ver, asumir eso, pero también la población, y decirle a esa gente que se alimenta del caos y del desorden, hasta aquí llegamos. Existe el capitalismo del desastre, usted lo ha oído. Todo, el Existe, capitalismo salvaje, existe todo el eso. capitalismo del desastre, no es inconsciente casi siempre. De todas maneras, No, es no, bueno el que inconsciente es el que le hace el juego a eso. Ah, Inconsciente, eso. el que le hace el juego ¿verdad? a eso. Bien. Gracias al ministro de Energía y Minas. Debe venir más frecuentemente, Tiene que porque es venir que este es el único país, ministro, en donde los políticos no hablan. Tiene que hablar el que no es político, sino el empresario. Fíjese que No qué es interesante. empresario solo, ¿no? Acuérdate que yo tengo una historia, sí, yo soy sé, yo sé. coherente con mi Empresario historia. yo sé. En cualquier espacio que yo tenga, sea estudiantil, sea empresarial, sea en la revolución, yo he sido coherente con mis ideas. Claro. Yo me diferencio. Fui dirigente empresarial, no fui del montón. ¿Por qué? Porque tenía esas ideas, esa visión de desarrollo que yo tengo. Es Y por innovador. eso apoyé a Danilo. La Porque innovación. coincidíamos en esa visión. Y a veces peleo porque yo quisiera que fuéramos mucho más rápido. Más rápido. Usted sigue en el Kaizen, mejorar siempre lo mejor. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros, señor ministro de Energía y Minas, don Antonio Isa Conde. Y gracias a ustedes por estar también con nosotros, porque además ustedes legitiman estos espacios. Claro que sí. Quédese ahí en el canal 4RD, que tenemos mucho que compartir con ustedes. Gracias, don Antonio. A ustedes.